Olvídate de lo que escuchas en Expansión, Bloomberg o los podcasts económicos de siempre. Esto no es una charla entre dos periodistas económicos. Y no estamos entrevistando a un banquero top o un gestor multimillonario. Esto es otra cosa. Es una conversación entre dos inteligencias artificiales, entrenadas por un ex gestor de portafolio de una gran firma financiera. Inflación pegajosa, el mercado laboral de mostrando grietas. Y Francia degradada por Fitch. Y aún así, los mercados celebran. Antes de invertir en el próximo hype o apostar por recortes de tasas, necesitas escuchar lo que los datos están susurrando, no lo que gritan los titulares. Dale like, comparte y suscríbete si quieres análisis reales, no lo de siempre. Quédate hasta el final. Vamos a revelar los 5 riesgos clave que podrían sacudir los mercados globales la próxima semana. Empezamos. Muy buenas, bienvenidos una semana más a nuestro análisis de mercados. Semana, de euforia contenida, diría yo. Máximos en Wall Street, subidas casi por todas partes. Sí, hola. La verdad es que mediados de septiembre sigue con la misma tónica. Parece que el mercado está, totalmente enfocado en esa posible bajada de tipos en Estados Unidos. Totalmente. Eso y el impulso de la tecnología que no cesa, ¿no? Y bueno, algunos bancos centrales también ayudando un poco con señales más acomodaticias. Exacto. Pero, cuidado, porque no es oro todo lo que reluce. Hay factores de fondo. Sí, eso quería comentar, porque vemos la inflación, que sigue ahí, ¿no? Más alta de lo que gustaría. Y los mercados laborales empiezan a dar señales de cansancio. Justo. Así que los inversores, están subidos a la ola, pero mirando de reojo, con cautela. Y mientras, fíjate, el oro marcando récords, los bonos subiendo de precio. Y movimientos políticos de calado, ¿eh? En Japón y sobre todo. Vaya semana en Francia. Sí, de eso tenemos que hablar largo y tendido. Pues venga, vamos a ello. Hoy nos sumergimos en todo esto. Un repaso por regiones. EU, Eurozona y Reino Unido, Japón, China, luego la agenda clave de la semana que viene y, para terminar, esos 5 riesgos que hay que tener sí o sí en el radar. Empezamos por Estados Unidos, ¿te parece? Perfecto, vamos allá. En EU, lo decíamos, la tecnología sigue tirando del carro. El Nasdaq un sólido 2,03% arriba, el S&P 500 un 1,59%, el Dow Jones casi un 1%. Sí, aunque las pequeñas empresas, el Russell 2000, se quedaron más rezagadas, apenas un 0,25%. Ahí se nota un poco más la cautela, quizás. Puede ser, pero el tema de la inteligencia artificial es una locura. Mira lo de Oracle, ¿no? Se disparó después de mejorar previsiones por sus acuerdos de IA. Sí, es un motor potentísimo ahora mismo. Pero la clave de la semana y de las próximas es la Fed. El mercado descuenta casi totalmente un recorte de tipos ya en la reunión del 17 de septiembre. Es que es así. Pero, ¿y los datos de inflación que tuvimos? Porque salieron por encima de lo esperado. Eso es lo fascinante. El IPC general, subió al 2,9% anual, y la subyacente, que es la que mira la Fed más de cerca, al 3,1%. Más de lo previsto. Y aún así, el mercado, como si nada, ¿no? ¿Cómo se explica eso? ¿Ignorancia? ¿Fe ciega en la Fed? Yo creo que es más lo segundo. Hay una narrativa muy fuerte de que la Fed va a bajar tipos sí o sí por el enfriamiento del mercado laboral. Y estos datos de inflación, se ven como algo puntual o menos relevante ahora mismo. Hablando del mercado laboral, ahí sí que hubo noticias potentes. Y tanto. La revisión a la baja del empleo del último año fue brutal. 911.000 empleos menos de los que se habían contado. Eso es muchísimo. Una barbaridad. Y encima, las peticiones de paro semanales, las nuevas solicitudes de subsidio saltaron a 263.000, el nivel más alto en casi 4 años, ¿verdad? Exacto. Esas sí son señales claras de enfriamiento. Y claro, eso se nota. La confianza del consumidor cayó por segundo mes. La gente está preocupada por la inflación, sí, pero también por el empleo. Lógico. ¿Y los bonos? ¿Cómo reaccionaron a todo esto? Pues, con compras. La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años, que se mueve inversa al precio, llegó a caer por debajo del 4% durante la semana. Cerró un poquito por encima, en 4,6%, pero la tendencia fue clara.
O sea, subida de precios en los bonos, sobre todo los de largo plazo. Sí, buscando refugio por esos datos laborales más débiles y también porque hubo buena demanda en las subastas de deuda del Tesoro. Y el oro, el refugio clásico. A niveles récord, los futuros tocaron los $3.706 por onza. Se beneficia de esa expectativa de tipos más bajos que le quita atractivo a tener dinero en el banco, digamos, y de la búsqueda general de seguridad. ¿Entendido? Entonces, para EU, la conclusión es una tensión clara, no, el mercado apostando fuerte por la Fed, ignorando un poco la inflación, pero agarrándose a los datos de empleo. Exacto. Es una apuesta con riesgo. Veremos si sale bien. Vale, cruzamos el charco. Europa. Las bolsas europeas, en general, bien. Siguieron la estela de Wall Street. El Stoxx 600 subió un 1%. Italia y Francia muy fuertes. Sí, el CAC 40 francés un 1,96% arriba, el MIB italiano un 2,30%, el DAX alemán y el FTS británico más modestos, pero también en positivo. Pero, como decíamos antes, bajo la superficie, hay tensiones. Y la más gorda, seguramente, en Francia. Sin duda. Antes, comentar que el BCE, el Banco Central Europeo, hizo lo esperado. Mantuvo los tipos de interés, el de depósito en el 2%. Pausa, entonces. Pausa. Revisaron un poquito al alza las previsiones de inflación y crecimiento para 2025. Pero vamos, el mensaje fue de esperar y ver. Algunos analistas creen que ya han terminado de recortar por ahora. Pero entonces, boom, Fitch rebaja el rating de Francia, de AA- a A+, su nivel más bajo de la historia. Eso sí que es una noticia de peso. Tremenda. Y las razones que da Fitch son claras. La deuda pública sigue creciendo y la fragmentación política dificulta tomar medidas correctoras. ¿Y qué niveles de deuda manejan? Pues Fitch advierte que, si no se actúa rápido, la deuda podría irse al 121% del PIB para 2027. El doble del límite teórico del 60% de la eurozona. Vaya panorama. ¿Y esto cómo afecta ahora mismo al gobierno francés? Pues le complica todo muchísimo. El nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, tiene que sacar adelante un presupuesto sin mayoría parlamentaria, y ahora con la presión extra de esta rebaja. El mercado ya lo nota. ¿Suben los tipos de interés de la deuda francesa? Sí, el rendimiento del bono a 10 años subió al 3,47%, acercándose peligrosamente al italiano, y eso en la eurozona siempre enciende las alarmas por riesgo de contagio. Además, recordemos que Lecornu llegó después de que cayera el gobierno anterior por intentar aprobar un presupuesto de austeridad. La inestabilidad es palpable. Vaya lío. Y mientras Alemania tampoco está para tirar cohetes, ¿no? Las exportaciones cayeron en julio. Sí, sobre todo a EU bajaron un 7,9%. La producción industrial dio una sorpresa positiva, eso sí, subió un 1,3%, pero el motor exportador alemán no termina de arrancar. Y el Reino Unido. Crecimiento plano en julio. La industria cayendo. El Banco de Inglaterra tiene un dilema. Un dilema enorme. Contener la inflación que sigue alta versus apoyar una economía estancada. Difícil equilibrio. Entonces, para Europa y Reino Unido, la clave es: el BCE parece que para, pero los riesgos aumentan en el centro, ¿no? Francia con su doble crisis fiscal y política, y Alemania con problemas en la exportación. Exactamente. Nubarrones importantes en el horizonte europeo. Mm. Vale, nos vamos más lejos, a Japón. Allí la bolsa... Espectacular. El Nikkei 225 subió más de un 4%, el Topix casi un 2%. ¿Cómo se come eso con la dimisión del primer ministro? Pues parece contraintuitivo, ¿verdad? Pero el mercado a veces interpreta estas crisis políticas como oportunidades. En este caso, parece que ven la dimisión de Ishiba como una posibilidad de un reseteo fiscal, de nuevas políticas. O sea, ven el cambio como algo potencialmente positivo. Eso parece indicar la reacción del mercado. Ya hay fecha para elegir nuevo líder, el 4 de octubre. Pero lo curioso es que justo en medio de esta agitación tuvimos un dato económico muy bueno. ¿Ah, sí? ¿Cuál? El PIB del segundo trimestre se revisó muy al alza, hasta un 2,2% anualizado, mucho mejor de lo que se esperaba. Parece que el consumo interno aguantó bastante bien. O sea que la economía japonesa está más fuerte de lo que parecía. Sí, muestra resiliencia. ¿Y el Banco de Japón? Con este panorama, ¿qué hará con los tipos? ¿Sigue la idea de subirlos? Pues ahora el mercado cree que en la reunión de septiembre harán una pausa. Necesitan ver cómo se resuelve el tema político. Pero la posibilidad de otra subida en 2025 sigue sobre la mesa, ¿eh? Sobre todo si la economía sigue fuerte. ¿Y los bonos japoneses y el yen?
bastante estables, la verdad. El JGB a 10 años sobre el 1,58% y el yen cerca de 147 por dólar. Vale, entonces, en Japón, economía mejor de lo esperado, pero lío político que podría frenar al Banco de Japón. Esa es la foto, sí. Una dualidad interesante. Y terminamos nuestro viaje regional en China. Las bolsas también subieron. Shanghai, CSI 300 y sobre todo Hong Kong, el Hang Seng con casi un 4% de subida. Sí, aquí el motor parece ser diferente. Son sobre todo los inversores minoristas locales los que están entrando. ¿Y por qué ahora? Bueno, pues porque tienen liquidez, los depósitos dan muy poco interés y el sector inmobiliario sigue siendo un problema. Así que buscan rentabilidad en la bolsa, especialmente en tecnología, a veces de forma un poco especulativa. Entiendo. ¿Y ayuda al gobierno? Sí hay un impulso oficial a la IA local y a la política industrial. Hablan de evitar la anti-involución tecnológica, que es como... La anti-involución. ¿Qué es eso? Es un término que usan allí para referirse al miedo a estancarse, a una competencia interna tan brutal que no genere progreso real. Quieren fomentar innovación de verdad, y eso anima un poco el sentimiento local. Vale, suena lógico. Pero todo esto, con la deflación de fondo, no. Exacto. Ese es el gran problema estructural. La deflación sigue ahí. Los precios al consumo cayeron un 0,4% interanual en agosto, y los precios al productor llevan ya 35 meses seguidos bajando. 3 años casi. Eso es muchísimo. Debe afectar a las empresas. Claro, mina la confianza, la capacidad de fijar precios, es un lastre enorme. Así que la conclusión para China es que estas subidas en bolsa parecen más por liquidez y sentimiento que por fundamentales sólidos. La deflación sigue siendo el gran nubarrón. Y esa debilidad interna china tiene impacto global, claro. Por supuesto, afecta a la demanda mundial, a las materias primas, a muchas empresas exportadoras. Entendido. Bueno, pues visto el panorama regional, pongamos las luces largas. ¿Qué tenemos la semana que viene, del 15 al 19 de septiembre? Semana cargadita. Muy cargada, sí. En Estados Unidos, martes con ventas minoristas, precios de importación-exportación, inventarios, producción industrial. Miércoles, el plato fuerte. Decisión de tipos de la Fed y rueda de prensa de Powell. Jueves, índice líder y las peticiones de paro semanales. Mucha tela. Muchísima. Datos clave para ver la salud del consumidor y la industria. Y, por supuesto, la Fed. En Europa y Reino Unido. Martes, paro británico y confianza alemana, CEDU. Miércoles, inflación británica de agosto. Jueves, decisión de tipos del Banco de Inglaterra. Y viernes, ventas minoristas en Reino Unido. También muy relevante. La inflación en UK y la decisión del BOE serán muy seguidas. Para Japón, miércoles, balanza comercial. Viernes, inflación de agosto y decisión de tipos del Banco de Japón. Importante ver si la inflación japonesa sigue dando señales de vida y qué dice el BOJ en medio de la incertidumbre política. Y en China empezamos la semana fuerte. El lunes, producción industrial y ventas minoristas de agosto. Datos cruciales para ver si la deflación sigue haciendo mella en la actividad económica. Vale, con esta agenda, ¿cuáles dirías que son los 5 principales riesgos a vigilar esta semana? A ver, hemos seleccionado 5 que creemos que son clave. El primero, y quizá el más obvio por el impacto potencial, que la Fed no recorte tipos el miércoles. ¿Tan seguro está el mercado? Descuenta una probabilidad altísima del 96%. Si la Fed no cumple o si Powell suena muy restrictivo sobre el futuro, podríamos ver una corrección fuerte en bolsas y bonos. La atención estará en cada palabra del comunicado y de Powell. Entendido. Riesgo número 1, la Fed. El segundo. La escalada de la crisis en Francia. La rebaja de Fitch ha puesto el foco ahí. El riesgo es que la tensión en la deuda francesa se contagie a otros países de la eurozona, sobre todo si la inestabilidad política continúa o si S&P también rebaje el rating en noviembre. Hay que vigilar los diferenciales de deuda y el sentimiento hacia Europa. De acuerdo. Francia, foco de riesgo importante. Tercero. Más debilidad en el consumo de EEU. Ya hemos visto señales preocupantes. Las ventas minoristas del martes son un termómetro clave. Si salen flojas o si las peticiones de paro del jueves vuelven a subir mucho, podrían volver los miedos a un aterrizaje brusco de la economía. Lógico. Consumo americano siempre vital. Cuarto riesgo. Inflación persistente en Reino Unido o Japón. Sus bancos centrales todavía están luchando contra ella.
Un dato malo de inflación el miércoles en UK o el viernes en Japón volverán a limitar su margen de maniobra y afectar al apetito por el riesgo global. Vale. Inflación en UK y Japón. ¿Y el quinto? Que se agrave la deflación en China. 3 años ya pesan. Si los datos de producción industrial o ventas minoristas del lunes son malos, volverán los temores sobre la demanda global y las materias primas. Eso afecta a todos. O sea, Fed, Francia, consumo USA, inflación UK y Japón y deflación China. Un menú de riesgos bastante completo. Sí, la semana promete ser intensa. Pues para resumir, estamos en un punto muy interesante. Mercados celebrando, impulsados por la esperanza de tipos más bajos, pero con un montón de riesgos latentes bajo la alfombra. Inflación aquí, deflación allá, empleo enfriándose, líos políticos. Exacto. Y todo muy dependiente de lo que diga y haga la Fed esta semana. Totalmente. Y si me permites una reflexión final. Es curioso ver el oro en máximos y los tipos de los bonos cayendo. Claramente, el mercado apuesta por un alivio monetario. Pero viendo todos estos nubarrones que hemos comentado, inflación, deflación, inestabilidad política, empleo, ¿no estará el mercado siendo un poco complaciente? Demasiado optimista, quizás. Podría ser. Se está subestimando la posibilidad de que alguno de estos riesgos realmente estalle y provoque una corrección seria. La decisión de la Fed esta semana va a ser crucial. Veremos si esta confianza del mercado está justificada o si es, la calma que precede a la tormenta. Una pregunta muy pertinente para cerrar. Lo veremos la semana que viene. Muchísimas gracias por el análisis. Un placer, como siempre. ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete. Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA, pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos. Construyamos el tuyo.